Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a nuestro podcast El sueño tiene ciencia. Mi nombre es Daniela Moreno, soy psicóloga y filósofa de la Universidad de los Andes y actualmente soy asistente de investigación del Semillero de Neurociencia Social también en esta universidad. Este es un podcast que surge en el marco de una investigación que estamos haciendo con la Universidad de Cardiff y la Universidad de Oxford. Nuestro proyecto es financiado por el Wellcome Trust y la pregunta que buscamos responder es si es posible combatir la depresión y el estrés postraumático mediante la manipulación de recuerdos durante el sueño. Esta investigación surgió en el laboratorio de una investigadora que se llama Penelope Lewis y su laboratorio se llama The Neuroscience and Psychology of Sleep. Entonces, en el capítulo de hoy tengo un invitado muy especial, su nombre es Alejandro Osorio. Él es ingeniero biomédico de la Universidad Autónoma de Manizales. Inició trabajando en electrofisiología clínica en el laboratorio de un profesor que se llama Óscar Moscoso de esta universidad. También para seguir introduciéndolo, él realizó su maestría en ingeniería biomédica en la Universidad de los Andes. Allí trabajó estrés y sueño modelos animales con los profesores Mario Valderrama y también con Fernando Cárdenas. Posteriormente, realizó su doctorado en la Universidad de Lausana, en Suiza, con la profesora Anita Luthi, y actualmente se encuentra realizando su postdoctorado en el Instituto Neerlandés de Neurociencia, en el grupo del profesor Eus van Sommeren, trabajando con modelos animales con desórdenes del sueño, particularmente con insomnio. Entonces, quiero agradecerte mucho por estar aquí hoy, Alejandro. Es un gusto muy grande tenerte acá. ¿Cómo has pasado? Muy bien, afortunadamente. Sí, señor. Me alegra muchísimo. Entonces, mira que me gustaría hacerte muchas preguntas. Yo sé que tú te has enfocado sobre todo en modelos animales. Entonces, me Ujú. gustaría que el objetivo de este capítulo sea contrastar modelos animales, lo que se puede hacer con ellos en el sueño, y otro tipo de métodos que se pueden usar exclusivamente en humanos. Entonces, por eso es que la primera pregunta que te quiero hacer en este capítulo es, primero, ¿cuáles son los métodos que podemos usar para estudiar sueño en humanos? Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Gracias también por la invitación. Bueno, así como mi compañera, amiga y colega Ángela mencionaba en el primer capítulo, eh, uno de los métodos más utilizados a nivel clínico e investigativo para estudiar el sueño se llaman los registros de polisomnografía. Es un registro que cubre en general diferentes variables fisiológicas, electroencefalografía para registrar la actividad del cerebro, electrocardiografía, dependiendo del tipo si es clínico o no, puede ser también, puede incluir además concentración de oxígeno en la sangre o puede incluir también bandas en el pecho y el abdomen para saber si, pues para seguir la respiración, entre otros tipos de medidas. Asimismo, más a nivel investigativo, hoy en día se están utilizando mucho sistemas de registro eh, inalámbricos o las cuales se pueden llevar a la casa para que las personas puedan ir a dormir y algunos son bandas de algunos canales más limitados, etcétera. Entonces, digamos que eh, sí, esos han sido un poco más eh, modernos, pues más actuales. Entonces, eso actualmente es de lo que más se utiliza. Y asimismo, dependiendo del tipo de investigación también, muchos eh, como preguntas que se le hacen a los pacientes o tareas que se hacen a las personas, a los participantes. Entonces, tareas cognitivas, tareas de memoria, de diferentes tipos, dependiendo de la investigación. Y eso es una gran ventaja que tiene el estudio del sueño en humanos, por ejemplo.
También se hacen otros tipos de registros donde se hacen múltiples despertares en la noche y se pregunta sobre si estaba durmiendo o no durmiendo, para saber el estado de conciencia de la persona en diferentes etapas del sueño, bajo diferentes modalidades o cambios que se le producen y que se le ejercen al paciente, al participante. O también se pueden hacer preguntas sobre el ensueño, sobre ensoñaciones, para hacer, por ejemplo, investigación onírica, que esto particularmente es imposible de hacer en animales, ¿no? Sobre los Porque no tienen sueños. lenguaje. Ajá. Sobre los Ok, sueños, que quiere decir que es sobre el estudio de los sueños en general. ok. Y entonces, básicamente, la única o la más usada herramienta para estudiar el sueño en humanos es el electroencefalograma, o sea, que está en el polisomnograma, ¿cierto? Sí, De pronto se definitivamente. usa algo más, además Pues del electroencefalograma. bueno, dependiendo, como te decía, ¿no? Si se hacen estudios donde las personas van a dormir en la casa o este tipo de cosas, se utilizan otro tipo de métodos, por ejemplo, bandas en, en, en la muñeca que ayudan a ver la actividad, ¿no? De la persona. Esas son también utilizadas mucho actualmente. Sin embargo, el gold estándar, digamos, el estándar en general es la polisomnografía, sí, que tenga yo entendido, sí. Ok, entiendo. Es decir, que en humanos solo se usa un método que registra las ondas cerebrales. Sí, bueno, en Digamos, general sí ese es es el electro, más, es el o por más, lo es menos, el más común, es el más común, no es el único, ¿no? Hay gente que hace, por ejemplo, eh, también estudios de resonancia magnética funcional mientras sí, las es, personas duermen. Por por ejemplo, ejemplo. hay estudios donde la gente utiliza eh, tomografía por emisión de positrones mientras la Ujú. gente duerme, pero esos son mucho menos comunes, mucho más costosos además, pero también se utilizan, pero muy, muy poco. Ok, y es mucho más incómodo, me imagino, para la Bueno, persona. dependiendo del tipo, pero por ejemplo, en principio es menos natural estar dentro de de dormir dentro de un resonador o dentro de un tomógrafo comparado con una cama, ¿no? Por eso también se utiliza hoy en día muchas veces eh, que los registros se hagan en la casa del paciente, del participante. Pero igual, o sea, también se utiliza, solo que es mucho menos común y dependiendo de la pregunta de investigación, por supuesto. Ok, y entonces en animales, bueno, los humanos somos animales, pero como modelos animales, es decir, ratones, por ejemplo, no se usa nada de esto. Son métodos completamente diferentes, ¿cierto? Bueno, lo más común en realidad, dependiendo de la especie, lo más común sí es electroencefalografía. En ese Sí. caso se utiliza más, es un poco más invasiva, porque en la mayoría de animales, no en todos, pero en la mayoría de animales se hace por métodos quirúrgicos. Entonces uno, en vez de poner electrodos encima del cuero cabelludo, así, se implantan los electrodos. Entonces esa implantación Ok. tiene un periodo quirúrgico. Y eso se hace en muchos animales, en roedores, ratas y ratones, lo más utilizado, pero también se hace en otros tipos de animales, incluso hasta en pingüinos. O sea, se ha hecho registros de este tipo en aves, en muchos lagartos. eh, pero en general esto se puede hacer también. Sin embargo, también resonadores se han utilizado en animales ahora último, ¿no? Para estudiar sueño Ok. también. Entonces es menos común, otra vez, es mucho menos común, pero todavía también se utiliza como
estándar, ¿no? También una de las señales también importantes es la electromiografía, es el Sí. registro de la actividad muscular del cuerpo. Eso se hace en humanos y en animales, particularmente para diferenciar diferentes estados del sueño, como lo mencionaba ya Ángela en el capítulo anterior. Ok, entiendo. Entonces, bueno, también para nuestra audiencia de pronto es importante distinguir el método del electroencefalograma con la resonancia magnética funcional. O sea, básicamente el electroencefalograma es ese método que ya también lo hemos mencionado en capítulos anteriores, pero se le colocan un montón de chupitas a la persona en la cabeza, en el cuero cabelludo, y eso captura la actividad eléctrica de la corteza. En cambio, la resonancia magnética funcional está capturando es las diferencias en el consumo de oxígeno en diferentes partes del cerebro, o sea, como para hacer esa mini introducción. Entonces, tú ahora me puedes contar un poquito de cómo sería un paradigma clásico de estudio de sueño en modelos animales. No sé si de pronto puedas hablarme de electroencefalografía en ratones, algo así. Ejemplo, sí, claro que sí, por supuesto, Daniela. Clásicamente, dependiendo, digamos, quieres estudiar cómo un tratamiento A eh, cambia el sueño en un animal, por ejemplo, y cómo ese cambios en el sueño están relacionados con, por ejemplo, algo cognitivo, la atención, digamos. Entonces, tienes dos grupos, un grupo donde controlas el tratamiento, entonces tienes un grupo control, un grupo donde no haces el tratamiento, pero haces todo lo demás igual, o un Ujú, grupo experimental, y en el grupo experimental haces el tratamiento. Entonces, ¿cómo funciona? Normalmente lo que ocurre es que primero los animales son habituados a el ambiente donde va a hacer los registros, se hace la cirugía de implantación de los electrodos. De eso, las cirugías cambian también dependiendo del tipo de pregunta que se tenga. Si son en general de sueño, solo se necesitan pocos electrodos para registrar la actividad muscular, la actividad del cerebro en la corteza, por ejemplo. Pero algunas veces se necesita en partes muy específicas del cerebro y podemos implantar electrodos en regiones muy específicas también, algo que no es posible en humanos, por ejemplo. Pero supongamos lo básico. Entonces, se implantan los electrodos más básicos, electroencefalografía, electromiografía, y luego se, el animal duerme, se deja recuperar por algunos días, se sigue que el animal esté en buenas condiciones, todos los procesos quirúrgicos, eso casi que en todos los laboratorios del mundo hoy en día se siguen estrictos protocolos de anestesia y analgesia para que los animales se recuperen muy bien, para que los animales estén en buenas condiciones, en las condiciones más naturales posibles. Incluso los implantes que se utilizan para las conexiones y todos tienen unos límites de peso donde no pueden ser muy pesados para el animal, para que el animal pueda ejercer todo claro. su comportamiento natural. Entonces luego se espera un tiempo de recuperación de la cirugía. Eso, dependiendo del animal, puede ser muy rápido. Los animales, los roedores, por ejemplo, ratas y ratones, incluso los experimentales, tienen un periodo de recuperación muy rápido, mucho más rápido que el ser humano, diría yo. Em, entonces, luego, cuando ya están recuperados, se conectan y se habitúan normalmente al ambiente y a la forma del registro. Hay registros que son inalámbricos, hay registros que no son inalámbricos. Yo he trabajado con ambos, pero pues igual hay que habituar a los animales a estas condiciones. Y luego, cuando ya están habituados, se empieza el experimento. Entonces, se hace el tratamiento va, se deja dormir al animal, se registra y luego se prueba, por ejemplo, cómo tuvo un efecto tanto en el sueño
como en la cognición o en las emociones o dependiendo de lo que se esté buscando. También, eso es lo clásico. Ahora Ok, bien, digamos que, y eso es una cosa que pasa también en los animales que no se puede hacer en los humanos, y es que nosotros en la investigación animal podemos regular específicas regiones o grupos de células. Pueden ser grupos de células que expresan una proteína muy, muy específica, en una región muy, muy específica. Entonces, uno puede implantar también o inyectar virus que nos ayudan a expresar proteínas en células particulares, ya sean células excitatorias, células inhibitorias, células con, que crean una actividad particular o que liberan un neurotransmisor en particular. Y luego, entonces podemos, por ejemplo, eso puede ser parte de algún tratamiento, entonces, que mencionaba. Entonces se puede, por ejemplo, activar estas células o inhibir estas células durante el sueño, por ejemplo, durante todo el sueño, durante un periodo específico, porque se pueden hacer registros y se puede hacer lazo cerrado, es decir, se puede... Eso también se puede hacer en humanos, pero por ejemplo con estimulación auditiva. Eso se usa mucho en la estimulación auditiva en humanos y es o en, pero en los animales lo que se puede hacer es modular células específicas. Por ejemplo, uno registra, que es un registro de lazo cerrado o una modulación de lazo cerrado, que uno registra y basado en una actividad, ya sea el corazón, del músculo, en este caso, si es para estados de sueño del músculo y el cerebro, se utiliza esa información para determinar si se activa o se inhibe o se produce una modulación específica. Entonces, yo puedo registrar el cerebro de un animal y cada vez que esté en sueño REM, en sueño MOD de movimientos oculares rápidos, que ustedes hablaban en el primer capítulo, entonces se activa algo. Entonces yo puedo activar un grupo de células solo en REM, o puedo activar un grupo de células o inhibir esas células solo en REM o solo en no REM. Entonces, o solo cuando el animal está poniendo atención, por ejemplo, o solo cuando el animal está teniendo miedo. Entonces, uno puede hacer diferentes manipulaciones y ver cómo eso afecta tanto el sueño o cómo el sueño afecta la vida del animal en vigilia. Entonces eso es lo típico que se utiliza, por ejemplo. entonces, por lo menos en ese tipo de paradigma que tú describes, en el que esto que me describes primero se llama optogenética, ¿cierto? Que es como que tú tienes la posibilidad de activar o desactivar neuronas particulares y tú le das al animal, lo infectas con un virus para tener esa posibilidad de activar y desactivar neuronas, ¿sí? La autogenética es uno de los métodos. No es el único método, pero es uno de los métodos. En mi doctorado yo utilicé mucho la autogenética para precisamente hacer esta tarea. Entonces, por ejemplo, uno puede, lo que uno hace, como mencionaba anteriormente, es inyectar un virus en una región Ujú. específica del cerebro, digamos. Uno puede utilizar también ratones genéticamente modificados o incluso combinar las dos. En mi caso, yo utilicé las dos. Un virus que solo inyectaba en una región específica del cerebro que se llama el locus coeruleus. Entonces, esta región es muy importante y es muy conocida a nivel mundial porque para controla la tensión o es muy activo durante el estrés cuando estamos en vigilia. Pero se creía por muchos, muchos años que estaba silenciado o casi silenciado durante el sueño. Nosotros descubrimos, gracias a la optogenética, por ejemplo, que no es completamente silencioso, sino que es activo durante el sueño no REM, no humor.
Durante este sueño de ondas lentas, de los que hablaban ustedes la vez pasada, se activa cada 50 segundos. Y Ok, esa activación de cada 50 segundos crea una ventana en la que el sueño es más o menos frágil a estímulos externos. Es más o menos como si estuviéramos cada 50 segundos durante este estado de sueño más pendientes de nuestro entorno. ambiente, de nuestro entorno, tanto externo como interno, ¿no? Entonces, es lo que nosotros estudiamos ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, nosotros descubrimos que hay unos grafoelementos, hay unas señales muy específicas cuando dormimos el sueño de ondas lentas que se llaman los usos del sueño. Se llaman así porque tienen una forma que crece y baja, como un uso de tejer. Entonces, resulta que esos vienen y van cada 50 segundos. Y cuando uno pone un sonido en un animal, en un ratón, por ejemplo, cuando hay muchos de estos usos, el animal más probablemente sigue durmiendo. Ok, Mientras cuando no hay de estos usos, si uno pone el mismo sonido, el animal muy probablemente se despierta. Entonces, o sea, se había descubierto que hay ventanas de fragilidad y continuidad. Entonces, nosotros modulamos la actividad del locus coeruleus, o la inhibimos, o la activamos, y descubrimos que si activábamos esta área, solo durante el sueño no REM, y solo si el animal estaba en este estado, no se veían usos de sueño. ok, Y otra gente ha descubierto que si uno se utiliza una activación similar, es mucho más fácil despertar al animal si estimulas. Entonces, con eso descubrimos que es importante para estos periodos libres de usos de sueño. Pero lo contrario también es real. Si nosotros, por el contrario, inhibíamos esta región, lo que ocurría era lo contrario. Incrementábamos los usos del sueño. Y otros investigadores también descubrieron que inhibir esa región hace que frente a los mismos estímulos auditivos es más difícil eh, despertar al animal. Entonces, pareciera que, bueno, además tuvimos la oportunidad de, bajo el uso de otros virus, que lo que hacen es que produce una proteína en unas células que cada vez que la noradrenalina, que es esta molécula que el locus coeruleus libera alrededor del cerebro, cada vez que esta molécula está cerca de esa proteína y se pega a la proteína, y si uno estimula esa región con luz, produce luz también. Eso es otro tipo de autogenética que se llama, una técnica que se llama fotometría de fibra. Entonces, ok. uno implanta una fibra y pone luz, y cuando no hay mucha noradrenalina, digamos que las proteínas están en una conformación que no producen luz. Pero cuando hay noradrenalina, cambia la conformación que cuando se ilumina produce luz. Entonces, entre más proteínas, entre más moléculas de noradrenalina, más luz. Entonces, uno puede seguir que verdaderamente cada 50 segundos la noradrenalina sube y baja durante el sueño no REM. Y eso era muy importante porque se creía que era casi que nulo la actividad noradrenérgica en el sueño. Pero no solo descubrimos que había actividad noradrenérgica, pero que además era esencial para controlar la fragilidad del sueño en estos animales. Interesante. Disculpa. No, tranquila. ¿Qué me ibas a decir? Una de las cosas más interesantes es que este cambio de incremento y disminución de usos de sueño pasa en humanos igualito, cada 50 segundos durante sueño no REM.
durante el sueño, sueño no REM 2, del estado de sueño no REM 2. También en 3, pero es mucho más evidente en el 2. De los usos vienen y van, cada 50 segundos. Entonces sería raro que no sea lo mismo. Hoy en día se estudia mucho ese tipo de cosas por ahí. Ok, es decir que en síntesis en tu tesis de doctorado ustedes se dieron cuenta que los usos del sueño y la noradrenalina producida en el locus ceruleus estaban encargados de mecanismos diferentes. Entonces, uno estaba encargado, los usos del sueño estaban encargados del mantenimiento del sueño, como ser poco reactivos ante los estímulos del ambiente, y la noradrenalina estaba encargada de lo contrario, como de estar más pendiente de lo que pasa en el ambiente durante el sueño. ¿Cierto? Básicamente eso fue lo Sí, que más o descubrieron, como que son menos. mecanismos inversos. Sí, pero eso ya es a nivel correlacional. Lo que descubrimos en realidad es que el locus coeruleus controla la aparición de usos de sueño en el cerebro Ok. y que también la manipulación, eso no lo hice yo, pero otros compañeros al mismo tiempo, otros colegas, y que la manipulación de la noradrenalina no solo modula los usos de sueño, que es lo que yo describí, Ujú. sino que además modula la respuesta a el ambiente. Entonces, si los mecanismos que vienen es porque los usos del sueño están o no, todavía se deben confirmar, pero por lo Ok, menos las dos cosas ocurren al mismo tiempo en los ok. animales, por ejemplo, en los Y en animales que este tipo de investigamos. investigación, por lo menos, tú tienes que manipular ciertas partes del cerebro, por lo menos tú puedes como activar o desactivar el locus coeruleus y eso lo usas con optogenética, pero también tienes que tener una forma de registrar en qué etapa del sueño está el animal, ¿cierto? Y Exacto. también tienes que tener una forma de registrar los usos del sueño, que eso me imagino que es con electroencefalografía. Entonces, usas los dos simultáneamente, ¿sí? Exactamente, exactamente. Y lo bonito de la tecnología actual es que podemos registrar, usar la información que tomamos en tiempo real y usar esa información para activar o inhibir las células que Exacto. queremos. Entonces, eso es lo que se llama bucle de lazo cerrado. Entonces, eh, o en inglés se puede encontrar como closed loop. Entonces, esa manipulación hoy en día es muy, muy interesante. Se pueden usar otras técnicas, por supuesto, y también las utilicé mucho en el doctorado para otros experimentos, pero uno puede, por ejemplo, también inyectar un virus que hace que las células expresan unas proteínas que solo se activan por una molécula que tú inyectas. Tú inyectas una molécula y principalmente activas solo ese receptor o ese receptor que las células que tú querías expresan solamente. Entonces, eso es otra forma, por ejemplo. Entonces, Ok, obviamente ahí no hay control de tiempo, ¿no? Es solo la inyección y entonces sube y baja. entonces por lo menos en esa que acabas de describir, lo que se hace básicamente es que tú inyectas al animal con un virus, ¿cierto? Y ese virus cambia genéticamente al animal y hace que sus receptores sean receptivos a lo que tú le vas a inyectar después, a la sustancia que le vas a inyectar después, ¿sí? Los virus son un grupo de proteínas y de muchas otras moléculas que lo que hacen es llevar una carga genética, ya sea de ARN o de ADN. Esa carga genética entra a la célula. Eso pasa también con la gripa, por ejemplo, Ok. pero también podemos, con lo que yo trabajo no son virus que son creados en el laboratorio. Entonces se crea un paquete, digamos, los virus son un paquete con un material genético dentro. Ese material genético en los laboratorios puede ser lo que uno quiera. Entonces, ese material genético hay veces puede ser una proteína que tú quieres. Y esa Ujú. proteína que entra en unas células puede ser que ese material genético solo se exprese en una célula específica que tiene los mecanismos de expresar solo ese virus, por ejemplo. Entonces eso se puede hacer. Eso es así que se usa. Entonces, claro.
esa célula infectada, el virus infecta todas las células, pero hay Ok. virus y hay técnicas que hacen que solo el material genético se produzca las proteínas si tienen los mecanismos para crearlas. Por ejemplo, si es una célula noradrenérgica, tiene los Ujú. mecanismos para crear noradrenalina. Y Ajá. la gente ha inventado virus que son capaces de utilizar los mecanismos de creación de noradrenalina para crear otra proteína. ¿Qué proteína? La que tú quieras. Una proteína que ayuda a inhibir la célula, que ayuda a estimular la célula con luz o con una molécula que uno inyecta o que produzca Ok. luz. Es como si uno, sí, es como si uno metiera un paquetico que le permite, que le da un superpoder a la célula. ¿Cuál? El que tú quieras, dependiendo de la tecnología. Hoy en día se puede hacer Ok. muchas cosas. Como que tú, por lo menos, tú modificas genéticamente a esa neurona Sí, para que responda a la luz o para que responda a la sustancia que tú le vas a inyectar después. Pues si exacto. quieres activarla o si quieres inhibirla, ok. Exactamente. Wow, eso es increíble. Entonces, Sí, la pregunta que te quiero hacer ahora es, porque yo sé que la investigación en modelos animales se hace es para poder traducirla a humanos, sí. usualmente. Entonces, yo no sé qué opinas tú sobre como cuáles son las similitudes, primero en el cerebro de ambas especies, ratones de laboratorio y humanos, y en especial en el sueño, como qué tan parecido es el sueño de los dos, o más bien, la pregunta en general es como qué tan justificada está esa traducción, que eso es como neurociencia translacional, ¿no? Claro. Precisamente yo actualmente trabajo en eso, en qué características del sueño se pueden traducir entre especies y cuáles no. Ujú. Entonces, hay muchas características que son traducibles entre mamíferos. Hay otras que son entre más especies todavía, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, las etapas de sueño de las clásicas de movimientos oculares rápidos y de no movimiento y de ondas lentas, esos estados de sueño se cree que están controlados por las mismas regiones, tanto en muchos mamíferos, tanto en roedores, por ejemplo, como en humanos. Entonces, por ejemplo, lo que yo te comentaba en mi trabajo de doctorado, que trabaja estas clúster, estos grupos de usos de sueño cada 50 segundos, eso pasa en los dos grupos, en los dos especies, en los dos grupos de especies. Entonces, hay muchas características que son similares entre ellos. Y se cree que están relacionados entre sí. Incluso desde el inicio de la neurociencia del sueño, empezó con los humanos. Von Economo, que es un investigador de hace muchos años, de hace muchas décadas, él veía que personas que habían muerto por encefalitis letárgica, que era una encefalitis que daban en esa época, si tenían problemas que se dañaba la parte anterior del hipotálamo, no podían dormir. Y si tenían de posteriores, de parte posterior del hipotálamo del tronco cerebral, tenían hipersomnio, dormían y dormían. Entonces, gracias a estos estudios descriptivos, entonces la gente empezó a modular o a eliminar en esa época lesionar partes similares o análogas en los ratones o en los gatos o en los animales. Y descubrieron que en realidad estas mismas regiones, si se activaban, el animal dormía más o dormía menos, si se eliminaban. Entonces, se justificaba esos mecanismos translacionales, por ejemplo. Entonces, obviamente, me imagino que habrán muchas otras características que no lo son y que son particulares de la especie, pero igual hasta ahora es lo que, como se trabaja, sí. Ok, es decir que en general como que el desarrollo de la disciplina ha demostrado que sí está justificada la traducción. Sí, sí, es muy fuerte la evidencia que se tiene
de que los mecanismos son iguales. Y obviamente si queremos modificar el sueño de los humanos, es mejor, si queremos, digamos, arreglar una máquina que está fallando, lo mejor es saber cómo funciona. Y si sabe cómo funciona, uno puede hacerlo sin saber y se puede demorar mucho y cometen errores y eso. Pero si uno supiese cómo funciona la máquina, entonces es mucho más fácil atacar el problema específico. Entonces, yo creo que la justificación del uso de animales de investigación o de investigación animal es precisamente comprender los mecanismos que nos ayudan, por ejemplo, a dormir o a pensar o a tener cognición, lo que sea, para poder ser específicos en la forma como tratamos, por ejemplo, desórdenes del sueño o este tipo de cosas. Ok, ok, perfecto, comprendo. Bueno, entonces, digamos que esta sería la última pregunta, la que te acabo de hacer, y ya con eso llegaríamos al final del capítulo de hoy. Perfecto. Muchísimas Entonces, gracias, Daniela. te quiero agradecer muchísimo por tu disposición, por estar en este podcast y hablar de este tema tan interesante. Espero que nos puedas acompañar en próximos capítulos para seguir conversando, porque quedaron muchas cosas por conversar sobre los modelos animales. Por supuesto, claro que sí. Entonces, sí, espero que estés súper bien y nos Muchísimas vemos en gracias, un Daniela. próximo capítulo. Perfecto. Hasta luego, que estés muy bien. Listo. Hasta luego.